Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante dentro de la robótica móvil y los vehículos autónomos, que es la navegación reactiva, específicamente centrándonos en la parte de elevación de obstáculos dinámicos y la selección de espacio libre. Este tema es muy importante porque responde a una pregunta muy interesante y muy útil para nosotros, que es cómo un robot puede moverse de manera segura en un entorno donde todo está cambiando. Imaginemos un auto autónomo que no solamente tiene que seguir una ruta, sino que tiene que reaccionar a las distintas situaciones que se dan alrededor de este. Por ejemplo, los peatones, los vehículos o algunos obstáculos inesperados. Y todo esto tiene que calcularlo en tiempo real. Entonces, el objetivo de esta presentación es entender cómo se resuelve ese problema desde nuestro punto de vista. Bien, eh, para esto, vamos a dar primero una breve introducción acerca de qué es la navegación reactiva. Luego pasaremos al background donde veremos los conceptos fundamentales como los sensores, las burbujas de seguridad y la detección de espacio libre. Después analizaremos los trabajos relacionados, es decir, los métodos que ya existen para resolver estos problemas. Y finalmente vamos a ir a la contribución principal y los resultados. Empecemos por definir qué es la navegación reactiva. A diferencia de los métodos clásicos que dependen de un mapa global predefinido, aquí lo que busca el robot o lo que genera el robot son comandos de movimiento directamente desde sus sensores. Es decir, no necesita saber cómo es en su totalidad el entorno, sino solamente de entender qué hay frente de él. La idea clave es el ciclo que ven en pantalla, el ciclo Sense, Decide, Act o Sensar, Decidir, Actuar. En la parte de sensar, el sensor que vamos a utilizar nosotros es el LiDAR y es el que va a escanear el entorno. Luego, en la parte de decidir, el algoritmo va a recoger los datos y va a reaccionar al instante, va a decidir qué es lo que va a hacer. Y finalmente, el robot se va a mover, es decir, con los datos que hemos recopilado, se va a producir un dicho movimiento. Aquí tengo una figura que ilustra mejor lo que he dicho. Y bueno, aquí lo importante es que nosotros siempre buscamos llegar al gol o a la meta, al objetivo. Bien, ahora, ¿por qué molestarnos en usar este enfoque en lugar de usar simplemente un mapa y que el robot siga esta ruta? Bueno, pues la respuesta es porque nuestro mundo real es muy caótico. La navegación reactiva es crucial porque los entornos suelen ser muy cambiantes. Tenemos varios puntos a considerar aquí. El primero es que los entornos pueden ser incluso desconocidos. Es decir, no siempre vamos a tener un mapa de dónde tiene que ir el robot. No vamos a tener la ruta desde un principio. Después pueden ser dinámicos. Es decir, que el entorno puede ir cambiando dependiendo de los obstáculos que aparezcan o se muevan del lugar. Y ese es el punto más importante en el que trataremos hoy. Después tenemos que pueden ser no estructurados y sobre todo puede existir un ruido dentro de este ambiente. Los sensores no son perfectos y los objetos no siempre tienen formas definidas. Aquí podemos ver dos ejemplos. La primera es una figura de un robot en un almacén, en el cual si algún trabajador deja algún objeto en la ruta que ya habíamos establecido, no podemos esperar a que el robot recalcule todo para poder moverse, sino que tiene que decir al instante una solución para poder seguir trabajando. El otro ejemplo es el piloto automático de Tesla, ya que en una carretera el auto no solamente se tiene que enfocar en la ruta, sino también en los otros vehículos, en los peatones y en algún obstáculo inesperado. La ventaja principal de todo esto, pues es la respuesta inmediata. Si algo cambia, si el entorno se modifica, el robot responde al instante, sin procesos pesados de replanificación. Ahora, habiendo visto ya la importancia del enfoque, tenemos que definir cuál es nuestro problema central y qué es lo que intentamos resolver. La idea aquí es saber cómo vamos a seleccionar una dirección libre de colisiones para que el robot no sufra ningún accidente en tiempo real, usando únicamente la percepción local. Ay, es sencillo, o bueno, suena sencillo, pero en la práctica nos enfrentamos a muchos desafíos, desde los más fáciles, que por ejemplo puede ser que hoy en día los sensores nos permiten tener miles de lecturas por segundo, el volumen de datos no va a ser el problema, hasta los más difíciles, que es que debido al movimiento, los caminos que antes eran seguros pueden desaparecer en un instante y otros nuevos pueden abrirse. Entonces el robot debe decidir rápido o si no va a chocar. Como ya había mencionado previamente, el ruido es uno de nuestros principales problemas también, pues ya los sensores no son perfectos. A veces pueden detectar obstáculos donde no hay o viceversa. Y esto es lo que complica la toma de decisiones. Para entender dónde nos encontramos actualmente, es importante revisar de dónde venimos.
Para esto he dejado aquí un gráfico en el que muestra la evolución de la navegación como tal, ya que esto no es un problema nuevo. Lo nuevo es la forma en la que nosotros tratamos de solucionar. Por ejemplo, en la antigüedad dependíamos de las estrellas y puntos de referencia físicos. Para el siglo XIX, los mapas de papel, las brújulas magnéticas permitieron una navegación más estructurada, pero aún estática. A mediados del siglo XX pasamos a las radiobalizas y a las finales del siglo el GPS revolucionó todo, permitiendo saber exactamente dónde estábamos en un plano global. Sin embargo, llegando al siglo XXI, en la era de la navegación moderna, el reto ya no es solo saber dónde estamos en un mapa, sino cómo interactuar con el entorno que cambia segundo a segundo. Entonces pasamos de una navegación pasiva, basada en coordenadas, a una navegación inteligente y autónoma, que procesa los datos localmente. Aquí tenemos un poco más detallado lo que ya mencioné, y es que a los inicios estábamos en una navegación manual que usaba giroscopios y acelerómetros, y el gran problema aquí es la deriva o el drift, que son los errores que se van acumulando con el tiempo. Después llegamos a la era del GPS, que revoluciona en precisión, pero tiene fallos críticos, que puede ser que no funcionan bajo techo, bajo el agua, o incluso en los cañones urbanos, en medio de grandes edificios que van a bloquear la señal. Luego tenemos la navegación clásica, basada en mapas, y aquí es donde la mayoría de los robots operan hoy bajo el modelo SMPA, es decir, sensar, modelar, planear y atacar. El robot va a crear un mapa en 3D y va a planear una ruta óptima. El problema en esto es que si algo se cambia o si alguien se cruza, el modelo se vuelve obsoleto y el plan falla. Finalmente, llegamos a la navegación reactiva, que es nuestro enfoque. Aquí surge el cambio de paradigma hacia el modelo que ya mencioné previamente, el modelo actuar, sensar, corregir. En lugar de seguir un mapa rígido, la gente trata el entorno como su propio mapa. Priorizamos evitar el obstáculo sobre la ruta planeada. Bien. Finalmente, para concluir la sección de introducción, debemos precisar que nuestro estudio de la navegación reactiva se va a centrar en estos cuatro pilares fundamentales. Primero, la evasión de obstáculos dinámicos, ya que no solo esquivaremos objetos estáticos, sino que el sistema debe ser capaz de predecir y reaccionar ante elementos en movimiento, como vemos en el diagrama de vectores a la izquierda. Detección de espacio libre. Como muestra la imagen en la carretera verde, el algoritmo identificará las zonas por las que físicamente es posible transitar. Después tenemos la selección de huecos o el gap, que ante una intersección o un entorno con múltiples obstáculos, el robot debe elegir el espacio óptimo que maximice la seguridad y la velocidad. Y finalmente, el movimiento seguro en tiempo real, pues todo lo anterior carece de sentido si esto no ocurre instantáneamente. El objetivo final es una integración total que garantice que el vehículo sea autónomo y seguro en cada milisegundo de la trayectoria. Ahora vamos a entrar al background, donde hablaremos de los modelos que ya existen. Empezaremos por cómo el robot percibe su entorno. Para que la navegación reactiva funcione, dependemos de sensores, como son los ultrasonidos, las cámaras o el más común, el LiDAR. Para entender este algoritmo, debemos de ver el modelo como un sistema de procesamiento. En las entradas tenemos las lecturas, que son las distancias en múltiples ángulos. Como se puede ver en la ecuación en pantalla de teta, el entorno es representado matemáticamente como una función donde teta es el ángulo de dirección y d teta es la distancia al obstáculo más cercano de ese ángulo. Luego pasamos al proceso, en donde el robot interpretará estos datos. Básicamente, el LiDAR realiza el escaneo radial y estos datos se representan de forma polar, es el proyecto que tenemos aquí abajo. Y de ahí se pasa a una proyección cartesiana. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que una vez en esta proyección, en el plano cartesiano, el robot va a detectar los free space, que son los espacios aquí en azul determinados por estas líneas, donde se le va a decir o donde va a interpretar que, por ejemplo, aquí a una distancia de 180 grados, el robot tiene 2 metros libres, pero en el ángulo de 0 grados tiene un obstáculo a 0,5 metros. Eh, Ahora, antes de seguir viendo los demás métodos, tenemos que definir pues nuestros tipos de obstáculos, que son bastante simples. El primero que tenemos es el obstáculo estático, que son elementos fijos que pueden ser paredes, muebles o postes, y básicamente su posición es constante, por lo que una vez detectados, el riesgo se vuelve predecible. Los obstáculos dinámicos. Aquí es donde el problema se vuelve más interesante. Hablamos de peatones, otros vehículos o incluso drones. Estos cambian su posición con el tiempo. Y bueno, ¿cuál es nuestra diferencia clave? Pues que los obstáculos dinámicos invalidan las decisiones previas,
Mientras que en un entorno estático se podría planear una ruta y seguirla, aquí el sistema reactivo debe actualizar sus decisiones cada pocos milisegundos. Ahora, para gestionar dicho riesgo, vamos a entrar al concepto de burbuja de seguridad, que no es más que un radio virtual alrededor del vehículo que debe permanecer libre de obstáculos en todo momento. Si un objeto entra a esta región, el riesgo de colisión se dispara y el robot tiene que hacer algo. Entonces, podemos definir este radio matemáticamente como RS, el radio de seguridad, que se define como la suma del radio físico, es decir, el tamaño del robot, más el margen de seguridad que nosotros definamos. Este margen, pues, no es arbitrario, sino que debemos considerar factores críticos para calcularlo, como por ejemplo la precisión del sensor, pues la incertidumbre en el LiDAR puede afectarnos de gran forma. Luego, la distancia de frenado, es decir, qué tanto recorre el vehículo desde que se da la orden hasta que se detiene totalmente, y el tiempo de reacción. Ese es el tiempo que toma para el algoritmo procesar la entrada y tomar una decisión. Este radio rodeaba uniformemente el vehículo, como podemos observar en la figura, y si consideramos un margen, por ejemplo, de 25 metros, estamos garantizando que el sistema tenga el tiempo suficiente para reaccionar antes de que el obstáculo toque físicamente al robot. Ahora, ¿cómo pasamos de una lectura de sensor a una decisión en movimiento? Pues usando la clasificación binaria. Como la lectura del sensor es un ángulo determinado, se clasifica bajo de una regla lógica simple. Ocupado, si la distancia detectada por d θ es menor que nuestro radio de seguridad RS, marcamos esta dirección como un riesgo de colisión. Y lo podemos determinar también como libre, y es que si la distancia es mayor o igual al radio de seguridad, el robot considera que tiene un espacio suficiente para maniobrar. Como resultado, vamos a tener una representación binaria del entorno, dividida simplemente en direcciones seguras o inseguras. En las figuras podemos ver el proceso con claridad. Lo que antes era nube de datos, lo que tenemos aquí abajo, pues ya digamos que es más fácil de interpretar. Como podemos observar aquí, tenemos este intervalo donde tenemos dos objetos, dos autos y el espacio, el radio de seguridad. El robot finalmente se podría terminar moviendo por esta dirección. Y acá abajo tenemos que las zonas rojas representan obstáculos dentro del radio crítico, mientras que las zonas verdes son nuestros caminos de salida o pasillos de navegación, digamos. Los algoritmos de navegación reactiva pues dependen totalmente de esta clasificación para decidir qué ruta deben seguir, hacia dónde girar y a qué velocidad. Ahora, una vez que hemos clasificado el espacio como libre o ocupado, el siguiente paso es identificar los gaps. ¿Qué es un gap? Un gap no es más que un intervalo angular continuo donde las mediciones del sensor nos indican si hay un espacio libre o que hay un espacio libre. Matemáticamente se puede definir al gap como el conjunto de ángulos que van desde un teta de inicio hasta un teta de final, o como dice la imagen, un teta start hasta un teta end. Por lo tanto, el tamaño de apertura de este hueco es simplemente la diferencia entre el ángulo final y el ángulo inicial. Pero ahora, ¿cómo elige el robot por dónde ir? Pues no todos los huecos son válidos. El criterio de selección se basa en dos puntos. Primero, en la apertura suficiente, que es básicamente que el hueco tiene que ser lo suficientemente ancho para que quepa el robot físicamente, y también la burbuja de seguridad que hemos definido. Por eso podemos observar en la imagen que el A2 o nuestro espacio 2 no es suficiente, pues el robot no cabría por este espacio. Y también hay que considerar la seguridad como respecto a la burbuja de seguridad, pues el hueco debe permitir que el robot mantenga este margen. Al final, el robot seleccionará el gap 1, el que está marcado con verde, por ser el más ancho y seguro. En esta dirección, a ver, en esta dirección hacia donde se enviarán los comandos de control, es en esta dirección donde se va a dirigir el robot. Ahora, para terminar esta introducción teórica, tenemos que saber por qué hemos elegido este enfoque. Bueno, pues se elige el enfoque principalmente por la eficiencia, pues tiene un bajo costo computacional, y es que no necesitamos procesar mapas muy pesados, tiene una geometría directa, es decir, usamos los datos del sensor tal cual vienen, y pues es bastante robusto, ya que es ideal para entornos desconocidos donde no tenemos información previa. Ahora, tenemos aquí este mapa en el que se organiza en tres niveles, el alto, el medio y el bajo. En el nivel alto reside el Global Planner, es decir, recibirá el mapa global y la meta final hacia dónde nos dirigimos, dándonos la dirección general hacia dónde queremos ir. Luego, en el nivel medio,
es donde se ocurre la navegación reactiva. Pues empezamos con el láser scan que entra a nuestra burbuja. Se realiza la detección de los gaps y aquí algo importante es la asociación y estimación. El sistema compara los gaps actuales con los del tiempo anterior, con los gaps de -1, para entender cómo se mueven los obstáculos. Luego los pasamos por un análisis de viabilidad y construcción de campos de gradiente hasta llegar a la síntesis de trayectoria. Aquí lo del gradiente es lo que mencioné previamente, lo de los ángulos, donde básicamente se puntúa cuál es el mejor camino y se elige ese camino. Y finalmente, la mejor trayectoria pasa por el control, que traduce todo esto en voltajes para los motores o comandos de velocidad reales para el robot. Sin embargo, hay que tener cuidado, pues una mala elección del gap podría llevarnos a un pasillo demasiado estrecho y peligroso. Por eso el análisis de viabilidad en este modelo pues es bastante crítico. Ahora, dentro de los métodos existentes de la navegación reactiva, uno de los más conocidos es el de campo de potencial artificial. Este método utiliza una analogía física muy interesante para mover el robot. ¿Cómo funciona internamente? Pues el sistema trata el robot como si fuera una partícula cargada dentro de un campo de fuerzas. El objetivo o método genera una fuerza de atracción, que es la fuerza azul, mientras que cada obstáculo detectado genera una fuerza de repulsión. El robot simplemente calcula la fuerza resultante y se mueve en esa dirección. Las entradas son la posición relativa del objetivo y la distancia o ángulo a los obstáculos. Usualmente la del LiDAR, no la que recibe el LiDAR. Y la salida, pues es un vector de fuerza resultante que se traduce directamente en comandos de dirección y velocidad. Como podemos ver aquí en la imagen, en este caso, el robot está pasando más cerca del obstáculo número 2 que del primero. Por eso, podemos ver que aquí, en el obstáculo número 2 se crea una fuerza de repulsión que hace que finalmente la trayectoria se curve hacia el obstáculo, perdón, hacia la meta, alejándolo también de dicho obstáculo. Mientras que, digamos que aquí la fuerza de repulsión atrae de cierta forma al robot hasta este obstáculo, que digamos que iría un poco en contradicción con lo que mencioné, pero realmente lo que está haciendo es evitar que se acerque más hacia este que está aquí. Bueno, pues la principal desventaja de este método son los mínimos locales. Pues como vemos aquí en el cuadro, si las fuerzas de repulsión y atracción se cancelan perfectamente, el robot se queda atrapado y no va a saber dónde moverse. Otra limitación, pues son las oscilaciones, pues en pasillos estrechos, el robot puede empezar a rebotar, digamos, entre las repulsivas de las paredes, creando una trayectoria inestable o en zigzag. Otro enfoque que podemos darle es lo de los algoritmos BOOK. Su lógica es muy similar a la de un insecto, básicamente moverse hacia la meta, y si encuentra algo en el camino, rodearlo hasta retomar el rumbo. ¿Cómo funciona internamente? El método opera mediante máquinas de estado simples, moverse hacia la meta y el robot va a avanzar en línea recta. Seguir el borde, que es básicamente si detecta un obstáculo, cambiar de modo y empezar a circunnavegar el entorno del objeto y retomar. Una vez que se cumple una condición lógica, como la de estar de nuevo en la línea directiva del objeto, vuelve al paso uno. ¿Qué recibe el robot aquí? Pues el robot recibe la posición del objeto y sensores de proximidad para detectar el borde del obstáculo. Mientras que la salida, pues va a ser los comandos discretos de movimiento, avanzar, girar, seguir la pared o detenerse. Tenemos dos principales métodos, el método book 1 y el book 2. ¿Cuál es la principal diferencia entre estos dos? Pues en el book 1 este método es mucho más conservador que el Book 2. ¿Qué hace? Lo que hace es rodear todo el obstáculo antes de decidir por dónde salir. Es seguro, pero muy ineficiente. Mientras que el Book 2 lo que hace es usar una línea imaginaria, la M-Line, que es básicamente una línea meta-inicio. Y lo que hace este método es, si se encuentra un obstáculo, empezar a rodearlo hasta que se vuelva a cruzar con dicha línea para seguir hacia la meta. La gran ventaja es que garantizan que el robot llegará a la meta, obviamente si existe un camino. Sin embargo, pues la limitación es crítica para nuestro estudio, y es que no son ideales para entornos dinámicos, ya que asumen que el obstáculo se quedará quieto mientras el robot los rodea. Después, el tercer método que vamos a analizar es el de Vector Film Histogram o VFH, que a diferencia de los anteriores, este método no ve los obstáculos como tal o como puntos individuales de fuerza, sino que crea una representación estadística del entorno. ¿Cómo funciona este método internamente? Pues el proceso se divide en tres pasos fundamentales. Primero,
la densidad de obstáculos. El robot crea un mapa local y lo traduce a un histograma. Básicamente, cuenta cuántos puntos de obstáculo hay en cada dirección angular. Después, el segundo paso es los sensores de baja densidad, en el que el algoritmo busca que los valles en este histograma, o los sectores donde la densidad de obstáculos es mínima, son los sectores que están marcados aquí con verde. Y finalmente tenemos una selección. Entre todas las direcciones candidatas, elige a la que mejor se alinee con el objetivo global. Entonces, las entradas o los inputs son la nube de puntos de los LiDARs y la meta global. Y las salidas que tiene, pues, es un sector angular seleccionado donde, donde se va a mover y finalmente la velocidad de avance, la velocidad a la que se va a mover dicho robot. La gran ventaja de este método es que es mucho más estable y evita que el robot vibre o rebote en pasillos estrechos porque considera la apertura total del camino. Sin embargo, su limitación principal es que depende mucho de la sintonización de parámetros, como el umbral de densidad. Y en entornos que sean altamente dinámicos, altamente cambiantes, el histograma puede cambiar tan rápido que el robot se confunde al intentar seguir en un sector que desaparece. Finalmente, llegamos al más importante, al algoritmo Follow the Gap, que es una de las técnicas más eficientes para carreras de robot autónomo. La filosofía de este método es bastante simple: encontrar el espacio más grande, apuntar hacia él y moverme. ¿Cómo funciona de una forma más detallada? Pues el proceso se resume en los cuatro pasos que tenemos aquí en pantalla. Primero, identificamos el punto más cercano. El robot busca el obstáculo que tiene más cerca, el punto con menor distancia del LiDAR. Después, se aplica una burbuja de seguridad a este punto. eh, Se dibuja un círculo uniforme de radio R y todas las lecturas que caigan dentro de este radio se eliminan. Es decir, se le asigna una distancia de cero. Esto garantiza que el robot no pase rozando este obstáculo. Después se identifica el gap más grande. Entre las distancias que quedaron, las que no son cero, es decir, las que no están dentro de este radio, el algoritmo lo que busca es la secuencia más larga de puntos consecutivos y ese será nuestro gap más grande. Y finalmente, se selecciona el objetivo. Dentro de ese gran hueco, de ese gran espacio que hemos encontrado, el robot elige el punto más lejano y calcula el ángulo de dirección o steering angle hacia él, es decir, este que tenemos aquí. Como pueden observar, acá abajo tenemos un vector con los puntos que está leyendo el LiDAR. El punto 4.8 correspondería a esta zona y todos estos que se volvieron cero son los puntos que caen dentro de este radio que está marcado con verde. Finalmente, como podemos observar, tenemos la distancia de 10.1, que es la distancia la más larga desde que el robot está desde el punto de vista del robot, por lo que girando hacia esa dirección el robot se moverá y seguirá haciendo este proceso muchas veces. Entonces, si tratamos de definir las entradas y salidas que recibe este método, pues las entradas es el arreglo de las distancias del LiDAR, lo que teníamos aquí abajo, y el radio de seguridad. Las salidas va a ser el ángulo de dirección y la velocidad recomendada para cruzar por este gap. Su gran ventaja es que es extremadamente rápido, tiene baja carga computacional y es ideal para entornos desconocidos. Sin embargo, su limitación es que es puramente reactivo y a veces puede elegir un espacio que no sea muy bueno o que lo aleje de la meta global. Y también se puede poner un poco a oscilar si es que hay dos gaps de tamaño similar. Por último, eh, he preparado, bueno, he hecho una tabla aquí comparativa entre las fortalezas y las debilidades de los métodos analizados. Pues la idea es elegir la herramienta adecuada para nuestro entorno. Tenemos los cuatro métodos de los que ya hablé: los campos potenciales, los algoritmos BUG, el BFH y el Follow the Gap. Los campos potenciales es el más rápido, sí, y es eficiente computacionalmente, pero su gran debilidad son los mínimos locales. Es ideal para entornos muy simples. Luego tenemos los bug algorithms, que son extremadamente robustos para obstáculos simples y fáciles de programar, pero generan rutas muy lentas e ineficientes en estructuras tipo laberinto. Después tenemos los BFH, que nos ofrecen una navegación mucho más estable y fluida en entornos complejos, pero requiere una sintonización de parámetros muy fina y depende mucho del alcance del sensor. Finalmente, el Follow the Gap es el más intuitivo, no requiere mapas previos, lo que lo hace perfecto para alta velocidad. Sin embargo, puede ser miope, digamos, ya que a veces prioriza el espacio inmediato y puede ignorar la ruta óptima a largo plazo hacia la meta. Entonces,
digamos que no existe un método perfecto, sino que nuestras soluciones se deben adaptar a la dinámica del entorno, del entorno en el que nos vamos a estar moviendo. Bueno, pues después de esto, mi compañero va a explicar el ejercicio que nosotros hemos llevado a cabo. Bien, ya, ya le comparto. Bien, ahora que entendemos la teoría de la navegación reactiva, vamos a entrar en la parte práctica. Para que un sistema autónomo tome decisiones en milisegundos, necesita un ciclo constante de información y se divide en dos bloques, la percepción y la actuación, lo que el robot recibe del mundo y lo que el robot hace en consecuencia, respectivamente. En la percepción, en nuestro sistema, la fuente principal de información es el líder, que ya se explicó eso anteriormente, pero de forma sencilla, es que es un rayo que al rebotar en los objetos, el robot sabe exactamente a qué distancia está cada obstáculo. ¿Ya? Y bueno, el sensor nos entrega el láser scan, que es una nube de puntos que cuando lo recibimos, cubre, o sea, es una nube de puntos que cubre el arco frontal del vehículo. Y esto es crítico porque nos da una visión de alta resolución, ya que el robot no solo sabe que hay algo enfrente, sino que conoce la forma exacta y la distancia precisa de ese hueco o ese obstáculo. Para las salidas, una vez que el algoritmo procesa esos puntos y decide hacia dónde ir para no chocar, tiene que enviar órdenes a los motores. Esto es la actuación. Los comandos de control, los control topics. El robot envía dos órdenes principales a través de los mensajes del software, el steering command y el throttle command, que le dice steering command es el que le dice cuánto gira las ruedas y el throttle command que le dice cuánto acelera. Los mensajes de tipo Ackermann. Aquí usamos un estándar llamado Ackermann Drive. Para que se entienda es que la geometría Ackermann es la que usan los coches reales para que las ruedas giren de forma que el vehículo no derrape en las curvas. La respuesta dinámica. Algo fundamental, mm, es que si el ángulo del giro es muy cerrado, el sistema reduce automáticamente la potencia, o sea, el throttle, para evitar el subviraje, que es cuando el coche intenta girar, pero se sigue recto por la inercia. Esto garantiza que la navegación sea fluida y segura, incluso ante obstáculos repentinos. Bien, entendido cómo el robot percibe el mundo, se va a explicar la lógica que estamos utilizando en este algoritmo, que es el follow the gap, que también se explicó anteriormente. Y bueno, en lu- el follow the gap, para que se entienda mejor, es que este algoritmo, en lugar de obsesionarse con dónde están todos los obstáculos, el robot busca dónde está el espacio vacío más grande para pasar de forma segura. Y esto se hace en cuatro pasos. Eh, Está el Pre-Processing and Nearest Point. El primer paso es analizar la nube de puntos del LIDAR para encontrar el obstáculo más cercano, porque es el que representa el riesgo de colisión más inmediato. Este gráfico que pueden ver aquí, el algoritmo detecta los puntos OBS1 al OBS5 y marca aquel que está a menor distancia de nosotros. Este punto es nuestra, entre muchas comillas, alarma principal. Está la burbuja de seguridad, que aquí es donde el algoritmo hace su trabajo, porque si solo evitáramos el punto exacto del obstáculo, el robot pasaría rozándolo y chocaría, porque el robot tiene un cuerpo físico, un ancho. Para evitar esto, bueno, para, para evitar esto proyectamos un radio de seguridad. Aquí se suponía que era una RS un poco más eh, llamativa, ¿no? Bueno, esto es el radio de seguridad. Eh, Técnicamente lo que se hace es limpiar o poner a cero las lecturas del LIDAR en esa zona para que el robot ni siquiera considere pasar por ahí. Es un margen de error vital que está para no chocar.
la detección del hueco, el Max Gap Detection. Una vez que se ha bloqueado las zonas peligrosas con la burbuja de seguridad, el sistema escanea lo que queda del panorama buscando el Max Gap o el hueco máximo. Como ven en la imagen, el Maximum Gap es la secuencia más larga de puntos de lectura que están libres de obstáculos. Es decir, que el robot identifica el pasillo más ancho disponible en su campo de visión. Esto garantiza que no intentemos meternos por un lugar estrecho donde podríamos quedar atrapados. Por último, el- la selección del objetivo. El algoritmo selecciona el punto más alejado o profundo dentro de ese hueco máximo para establecer el ángulo de giro. En el diagrama es la flecha verde que dice Gap Center Angle. Este de aquí. Al apuntar al centro del espacio libre, el robot se aleja automáticamente de los obstáculos de la izquierda y de la derecha. Es una respuesta reactiva pura. O sea, ve un hueco, calcula su centro y se dirige hacia allá a máxima velocidad posible. Continuando, ¿por qué se usa Follow the Gap en lugar de otros algoritmos de navegación clásicos? Pues en la robótica no existe una solución única y todo depende de la aplicación. En esta tabla comparamos el enfoque reactivo frente al path planning o planificación de rutas global. Primero, la velocidad del cálculo. Aquí es donde el follow the gap da mucho que mostrar, ¿no? Hacer un algoritmo reactivo utiliza directamente los datos del sensor para actuar, porque no pierde tiempo pensando en todo el mapa, lo que minimiza la latencia, y eso nos da una respuesta instantánea, algo obligatorio si el robot se mueve a altas velocidades. Por el contrario, la planificación global es mucho más lenta porque debe calcular rutas completas desde el punto A al B, lo que consume muchos más recursos del procesador y puede causar retrasos en la respuesta. Segundo, el conocimiento del entorno. Esta es la diferencia más importante a nivel de concepto. El follow the gap solo mira lo que tiene enfrente. Em, es como un conductor que solo mira por el parabrisas. Reacciona a lo que ve en ese segundo. No necesita un mapa previo del edificio o de la pista. El path planning necesita un mapa global, como un GPS. El robot necesita saber dónde están todas las paredes y pasillos de antemano para poder calcular la ruta más corta. Si algo cambia en el mapa repentinamente, el planificador global puede confundirse, mientras que el reactivo simplemente esquiva y sigue. El objetivo de optimización. El algoritmo prioriza el espacio libre inmediato. Su meta no es necesariamente hacer el camino más corto, sino el más seguro y rápido para no chocar. La planificación global busca la ruta más eficiente o corta. Se asegura de que uno llegue al destino optimizando cada giro, aunque eso le tome más tiempo de cálculo. Y la aplicación ideal. Follow the Gap es ideal para las carreras y evasión de obstáculos dinámicos. Si estamos en una competencia donde los obstáculos aparecen de la nada o se mueven, necesitamos agilidad pura. El path planning es mejor para logística y navegación urbana, como un robot de entregas o un coche autónomo en la ciudad. Y bueno, ahí sí es vital conocer las reglas de las calles y planificar una ruta de 5 kilómetros de forma eficiente. Continuando. Para que toda la lógica que hemos visto funcione, necesitamos una infraestructura de software sólida. No basta con tener un buen algoritmo, porque los datos deben viajar desde los sensores hasta los motores en fracciones de segundo. Y bueno, aquí se va a explicar esto, ¿no? La plataforma ROS2, Humble y TDS. Eh, como base de todo, se utilizó el ROS2 Humble. eh, Es el estándar en la industria de la robótica. Y porque lo utilizamos es porque, a diferencia de versiones anteriores, ROS2 utiliza una tecnología llamada Data Distribution Service, el DDS, que es una autopista de datos de alta velocidad. Y su propósito es garantizar que la información llegue con baja latencia. En navegación reactiva, un retraso de milisegundos puede significar
que el robot choque contra una pared que ya no está donde él cree, ¿no? El DDS asegura que la comunicación sea casi instantánea. Eh, ¿Cómo fluye la información? El sistema no es solo un programa gigante, sino que está dividido en piezas pequeñas llamadas nodos, que se pasan mensajes entre sí y esto se lo puede visualizar en un diagrama de conexiones, que más tarde vamos a mostrar un poco de eso. Bueno, se divide en tres partes. El receptor, el autodrive, incoming bridge. Este es el puerto de entrada. Se encarga de recibir los datos del líder y la telemetría desde el simulador. Su función es traducir esa información externa a un lenguaje que nuestro código interno pueda entender. El Raptic Node, el cerebro. Este es el corazón del proyecto, porque está programado en C++. ¿Por qué en C++ y no Python? Porque para navegación en tiempo real necesitamos que la máxima velocidad de ejecución posible sea eficiente. Aquí es donde vive el algoritmo Follow the Gap. Este nodo toma los puntos de láser, encuentra el hueco y calcula el ángulo de giro necesario. Y tenemos también el Autodrive Outgone Bridge, el, el, el ejecutable, ¿no? Una vez que el cerebro decide qué hacer, eh, este nodo toma ese comando de dirección y aceleración y lo envía de vuelta al vehículo. Es el paso final que convierte una decisión matemática en un movimiento físico real. Bien, esta es una captura de nuestro sistema funcionando en tiempo de ejecución. Uy, perdón. Ya, este diagrama es el Execute Graph, que ya lo hablé anteriormente en la diapositiva pasada, y es la herramienta que nos permite verificar que los nodos de ROS2 están enviando y recibiendo la información correcta. El flujo de entrada. Bien, en la parte izquierda tenemos el nodo Bryce F1T. Este nodo es nuestra conexión con la simulación, con el mundo entre comillas físico. Eh, Van a ver que este nodo está publicando información hacia varios canales o topics. También vemos otros sensores como la cámara frontal e IMU, las inerciales, ¿no? Lo que demuestra que el sistema es escalable y recibe telemetría completa. El nodo reactivo. La flecha que sale del LIDAR entra directamente a este nodo. Aquí es donde eh, ocurre todo lo que hemos explicado antes. El algoritmo Follow the Gap toma esos datos, limpia la burbuja de seguridad y encuentra el espacio libre. Y una vez que el nodo toma una decisión, genera dos salidas críticas que ven conectadas hacia la derecha. El throttle command, que es la velocidad, y el steering command, la dirección. El nodo de salida, el lado derecho. Finalmente, estos comandos llegan al nodo autodrive outgoing bridge, que este nodo toma las decisiones matemáticas del Raptic Node y las traduce en señales que el simulador o los motores del robot pueden ejecutar. Y bueno, también tenemos bueno, es el final de la cadena. Aquí la computación se convierte en movimiento físico. Bien, una vez que se ha diseñado ya el sistema, lo que sigue es la validación, porque no podemos simplemente asumir que el robot se va a mover bien y debemos demostrar que los datos fluyen correctamente y que el sistema es estable. El entorno de construcción. Lo primero es cómo se da vida al código. Utilizamos el sistema de construcción Colcon, que es el estándar en ROS2. Como ven en el comando Colcon build package select gap follow, realizamos una compilación selectiva y esto es una práctica muy buena de ingeniería, ya que nos permite aislar nuestro paquete de navegación del resto del sistema, asegurando que los binarios generados sean específicos y ligeros para optimizar la velocidad de ejecución.
Em, el uso del ROS bash. Para estar seguros de que el robot está recibiendo las órdenes adecuadas, se utiliza una herramienta de auditoría llamada ROS2 BAG, como pueden ver aquí. Aquí se comprueba que los temas de dirección, steering, aceleración, el throttle y el láser tienen un conteo de mensajes coherentes, y esto nos confirma la integridad de los datos, que se sabe que no se perdió información vital durante las pruebas autónomas. Y el sistema actualiza sus decisiones de navegación cada pocos milisegundos. En robótica reactiva, si uno tarda demasiado en procesar, el obstáculo ya chocó. Y gracias al análisis de los archivos de registro, se confirma que se tiene un sistema de lazo cerrado, el closed loop. Esto significa que hay una retroalimentación constante. El robot ve, actúa y el resultado de esa acción es visto nuevamente por el sensor de inmediato, sin pérdidas significativas de paquetes de datos entre el puente de comunicación y el controlador. Finalmente, esta validación nos asegura que el robot puede adaptarse a entornos dinámicos y al no tener pérdida de datos y mantener una latencia mínima, el algoritmo puede recalcular el gap de forma fluida, el hueco, permitiendo que el vehículo esquive objetos que se crucen en su camino de manera natural y no errática. Continuando. Puedes poner en la anterior. Lo que pasa es que esto creo que no está claro. A ver, Sí. y el rollback básicamente, ¿qué es lo que hace? El rollback guarda la información de lo que pasó. Es simplemente guardar información, guardar de los datos, hacer log, que es lo que mencionaba, de todos los datos, ¿no? Entonces la idea cuando uno hace rollback file, que lo hace para uno guardar los datos y luego para uno revisar y chequear qué fue lo que pasó, ver errores y todo, ¿no? Entonces básicamente lo que está guardando es la información de todos los topics. Hay diferentes formas de hacer el backfile. Uno puede guardar la información solo del LiDAR o puede guardar la información de la cámara o de los motores, cómo actuaron en un tiempo determinado o grabar todos los topics que estaban en funcionamiento cuando el robot estaba actuando, ¿no? Entonces, esto es lo que hace el backfile para que quede más claro. Entonces, no entendí exactamente qué fue lo que quisiste decir con este backfile. Bueno, se puede hacer todo lo que mencionas en la parte, lo que tú mencionaste, pero no, pero básicamente el backfile guarda la información de lo que pasó para luego poder reproducir. Luego lo que uno generalmente hace es, por ejemplo, graficar, ver qué velocidad se movió, cómo funcionó el algoritmo. Eso sirve el backfile para guardar la información, los datos, qué fue lo que pasó y luego reproducirlos y simplemente ver qué es lo que pasa, ¿no? Ujú. Ya, continúa. Bueno, esta diapositiva es simplemente para mostrar, como dice aquí, los pasos para el proyecto, ¿no? Abrir el simulador es, o sea, yo tomé el camino que es un poco más, como decirlo, de programador, ¿no? Abrir la terminal y poner la ruta y todo para activar el ejecutable. Pero es más sencillo nomás abrir el explorador de archivos y encontrar rápido el ejecutable y abrir el simulador, ¿no? También está el bridge, ¿no? Eh, ay, perdón. Esto de aquí es simplemente decirle dónde está, dónde se encuentra todo este código, preparar el entorno, el source y todo esto. Bueno, estos son los pasos, ¿no? Eh, bueno, aquí se profundiza en los dos pasos de nuestra hoja de ruta, que es lo que está acá, solo que está mejor explicado y que muestra qué es lo que nos da cada vez que ponemos esto en la terminal. Aquí están las capturas para el primer paso, que es al abrir el simulador, lo que se ve aquí, lo que, lo que nos da al momento de abrir el bridge, lo mismo acá. Ah, bueno, esto es parte del código. Ah, sí, con respecto al código, yo aquí utilicé IA, ¿no? Yo no desarrollé todo este código.
Aún así le puedo explicar porque estuve estudiando más o menos un poco eso de ahí, que es lo que voy a hacer ahorita. Eh, la configuración de comunicaciones, ¿no? Eh, Throttle Command, Steering Command. El robot necesita hablar con los motores, y así que se crean canales, como pueden ver aquí, el Throttle Command y el Steering Command. Y se crea también el Visualization Maker. Esto, por lo que estaba investigando, es que permite dibujar flechas virtuales en el simulador para poder visualizar hacia dónde quiere el robot que debe, que debe de ir. Eso se ve mejor en el RViz. La función LiDAR Callback. Es la función que se activa automáticamente cada vez que el LiDAR genera un nuevo escaneo. Lo primero que se hace es limitar la visión frontal, porque mm, un robot no necesita saber qué hay detrás para poder avanzar. Así que se recortan los datos para que el algoritmo solo procese un arco de cierta cantidad de grados frente al vehículo. Y esto ahorra mucho el procesamiento. A la inyección de obstáculos. Para nuestras pruebas se añadió un obstáculo dinámico virtual, debido a que no se pudo llegar a colocar un obstáculo que uno pueda ver, ¿no? Nosotros tomamos este camino. Eh, Esto permitió simular un objeto que se cruza en el camino del robot y verificar si el algoritmo reacciona a tiempo sin necesidad de mover objetos físicos en el simulador. Eh, el código busca el punto más cercano, ¿no? Y una vez encontrado se aplica la burbuja de seguridad. Lo que se hace técnicamente es un bucle que recorre los puntos vecinos a ese obstáculo y les asigna una distancia de cero. Y al hacer esto, eh, se engaña al resto de algoritmos para que piense que esa zona está bloqueada y no pueda pasar por ahí. El encontrar el hueco máximo, pues aquí em, el, el código recorre toda la nube de puntos buscando la secuencia más larga de espacio libre. Y bueno, el algoritmo guarda dónde empieza y dónde termina ese hueco, en max start y max end. Finalmente se calcula el punto medio de ese hueco y, y simplemente promediamos los índices del inicio y fin del hueco. Y la visualización con makers. Dado a que no podemos ver lo que el robot piensa, eh, a menos que lo dibujemos, claro, este bloque de código configura una flecha roja virtual y esta flecha aparece directamente en la pestaña cuando se abre el revís y apunta exactamente hacia el centro del hueco seleccionado. Si el robot choca, se puede revisar si fue porque el cálculo fue erróneo o por un problema de ángulo o un problema físico, viendo hacia dónde apuntaba esa flecha en el momento del impacto. Y la función main, eh, se usa el rrclcpp init para arrancar el sistema de los dos y el spin, que es fundamental para que el nodo pues quede funcionando, ¿no? Y escucha constantemente los sensores y no se detiene hasta que nosotros apaguemos manualmente el robot. Esta diapositiva es un video del funcionamiento del simulador, aunque aquí creo que solamente vamos a mostrar lo que son los nodos. Deje ver, ¿qué creo? Es que tenemos tres videos. S- sh- Bueno, ahí ven, funciona ahí. Sí, sí, aquí está es donde mostramos los nodos funcionando.
Ahí está. Y vamos a mostrar también el RQT Graph. Y bueno, yo corté el video justamente antes de poner todos los nodos. Por eso ustedes ven solamente los nodes only, pero hay más, que es lo que les mostré antes. Mm, y aquí se va a mover. Ah, el punto de todo esto era lograr añadir un objeto dinámico en todo el recorrido para que nuestro robot pueda esquivarlo, ¿no? Y aplicar todo lo que nosotros hemos explicado durante este espacio. Pero lo que nosotros logramos, nos fuimos por otro lado, es, ya lo dije antes, añadir un obstáculo virtual, uno que solo el robot puede ver. Y bueno. Claro, o sea, se preguntarán por qué no hay un otro objeto dinámico, y es justamente por eso. No, no entendí. ¿Cuál es el objeto que dices que agregaron? Ah, yo expliqué acá, un segundo. O sea, ¿agregaron sí o no? Porque yo no veo Un ningún objeto objeto. virtual. Un objeto virtual, no le agregamos un objeto dinámico que se pueda ver, que nosotros podamos ver, ¿no? ¿Y cómo sabemos Solo si existe ese objeto que te indica que en está? el RViz, pero estaba viendo antes en las diapositivas y creo que no logramos añadir el video donde se veía en el RViz. Sí está el video. Está Cuál después. es? Avanza, avanza. Avanza, avanza. Hay una captura en la que se ve el revís donde se ven los Este. puntos. Déjame El ver. Arbis, ajá. Ah, el Arbis. Dale al siguiente. Ya te digo qué diapositiva es. Déjame ver acá las que tengo yo. Ah, este no. El de la diapositiva 35. Ahí está, mira, ¿Y ahí está el Arbis con este los es? puntos. Y No, el este no siguiente es es. el video. El siguiente es el video. Ahí está el video. Que ahí lo que hace es el robot que va reaccionando a esos objetos virtuales que se van creando, que son los puntitos que se ven alrededor de. Ahí se hace un poco de zoom para que se vea un poco mejor. Ahí se hace un... Y si se ve en el simulador que está más adelante, se ve como el robot va zigzagueando, que va esquivando ¿Dónde, según dónde se va están los encontrando. objetos dinámicos que tú dices? Yo no veo ningún objeto. Eh, es que no se ve muy bien por el zoom, pero los puntitos que están alrededor de lo que se mueve son los obstáculos que se van creando. Yo No no sé veo si, ninguno. Yo lo único que veo es la pista. eh, Marcos, podemos pasarle una foto al profe de donde sea más zoom el Arbis, porque ahí está, esa es la ejecución. Y ahí se ve como que el robot en el primer video se ve como el robot sigue una ruta, digamos, más estable, en la que va rodeando solamente la pista. Y ya aquí cuando implementamos el nuevo código, que es lo que mencionó Marcos, ya empieza a zigzaguear y evitar esos objetos dinámicos, digamos. Ya, Bueno, pero virtuales. eso es lo que tú mencionas y nosotros no lo podemos ver. Yo no creo que alguien más lo pueda ver. O sea, yo no lo veo. Podemos tratar de grabar otro video como para ponerlo Sí, sí, y lo sí, ya, ponemos en ok, el... ok. Ajá, eso era lo último que ustedes iban a presentar, sí. Sí, profe, eso es lo último ya. Ya, me parece súper bien en realidad lo que han hecho. Obviamente hay detalles que hay que corregir, pero me parece muy bien el trabajo que ustedes han hecho porque igual ustedes recién están en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y me parece súper bien, la verdad. Hay detalles que en las imágenes, que de pronto una que otra imagen, creo que por ejemplo las flechas de, ¿cómo se llama? Del método este de reactivo de Protection Field, o sea, no estaban bien, ¿no? Pero de ahí en general me parece muy bien, me parece súper claro, si todos prestaron atención creo que se pudo aprender bastantes cosas, la verdad, bastante interesantes, ¿no? Obviamente hay cosas que mejorar y está bien, pero en general me parece súper bien.
Sí, en general me parece bien. Sí me gustaría que, por ejemplo, para la otra envíen, muestren esa parte porque es súper importante. Y cómo hicieron estos obstáculos que ustedes mencionan, cómo los colocaron y por qué están invisibles, por qué no se los puede ver. Sí sería chévere ver esta parte porque sería súper interesante. Nuevamente, me parece súper bien lo que han hecho. Me agrada bastante porque tienen una idea más clara. Todos estos temas, especialmente todos estos temas que ustedes están viendo, yo los detallo en la materia de vehículos autónomos. Todo, absolutamente toda esta parte que estamos viendo lo vemos en la materia. Me parece súper bacano. Este semestre, no sé quién, este semestre se va a abrir. Bueno, se está abriendo todos los semestres, ¿no? Entonces sería súper chévere. De hecho, hay algunas imágenes que me parecen bien bacanas que están acá. Entonces, eso. Yo creo que por hoy día vamos a terminar por el tema del tiempo. Los que faltan, a ver, voy a primero a terminar la grabación. Entonces quedaría No mostramos el repositorio. sí, eso te iba a